bienvenidos a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla en esta nueva edición de Ciclo Enérgica, que con motivo del Día de la Música, pues nos vamos a dedicar a esta disciplina artística. Y para ello, en este formato que tenemos de encuentro digital, pues vamos a contar con un abanico bastante amplio de la representación musical de Nerja, porque el Ciclo Enérgica se trata de eso, de mostrar la creatividad de los nerjeños. Y bueno, tenemos aquí a Onda Mística, un dúo de reciente formación, tenemos, pero bueno, que ya con una carrera bastante amplia. Rafa Cervera, Shabu, David Mesa, Cabrera, pianista. Sí. Encantado de teneros por aquí. Muy buena. Tenemos también con nosotros a Alén Piñero, uno de los grandes veteranos de la música nerjeña, es decir, de los grandes iniciadores de la música pop, con bastante carrera a su espalda, y que bueno, ya nos contará él también en qué mundo se mueve. Y hola. Blanca Pomar también, Blanca Mandarina, polifacética, actriz, presentadora y cantante. ¿Se puede decir que líder de Proyecto Mandarina o...? No, líder no. Componente. Componente. Bueno. Eso ya después no irás explicando un poco cómo es eso de llevar adelante una banda rodeado de chicos. Y bueno, ya por último, pues Eva Ramírez, componente del dúo Unsuspected, dúo que bueno, que transita por unos estilos musicales que no son, bueno, muy habituales por esta zona del sur. Y no bueno, que forma dúo con Lucas, ¿no? Con Lucas, sí. Con Lucas. Efectivamente. Bueno, pues nada, empezamos un poco esta conversación, este encuentro, pues para que nos contéis en primer momento cómo fueron aquellos primeros pasos, cómo acercasteis por primera vez a la música y cuándo os disteis cuenta de que la música iba a formar parte de vuestra vida de manera totalmente irremediable, ¿no? Así que vosotros, Rafa, David. Dale. Sí. Bueno, en mi caso yo empecé académicamente. Mis padres me metieron en el conservatorio, bueno, primero en clases particulares cuando tenía 8 años. Al año siguiente ya estaba en el conservatorio. Tuve unos años de conservatorio, digamos, bastante planos porque no era una cosa que me motivara. Me gustaba el instrumento, me gustaba tocarlo, pero bueno, una época también entras en la adolescencia, mucha información, mucho estímulos externos, y el conservatorio en sí no me motivaba porque era algo bastante rígido. Entonces lo dejé a punto de terminar la carrera, lo dejé todo y he estado pues prácticamente casi 10 años sin tocar el instrumento, hasta que un buen día con Rafa, con Pablo, con Marmaste y con Niño la Guitarra, con artistas locales, pues empiezo a tener ese contacto con la música ya desde una perspectiva un poco más libre, que no sea una perspectiva académica. Y ahí fue cuando empezó a picarme el gusanillo de nuevo. De ahí me fui a Madrid, a la Escuela de Música Creativa. Tuve una clase con Adolfo Delgado, que es un pianista de flamenco jazz, y me volví loco totalmente. Esa primera clase fue un despertar para mí, un nuevo despertar, por llamarlo de alguna manera, y de hecho me volví totalmente loco. Lo tuve claro desde ese momento que era lo que quería. De ahí ya me fui a Barcelona, estuve un año en Madrid, después estuve 3 años en Barcelona, donde terminé los estudios de música profesional en el ámbito de la música moderna y del jazz, y desde entonces pues aquí está uno en esta senda que no es fácil en cuanto a salida laboral, pero bueno, en lo personal es lo que más me llena y por eso estoy aquí. Yo por mi parte recuerdo muchos años de mi infancia de decir que la música no me gustaba, no había encontrado la música que me hiciera amar la música. Y no fue realmente hasta por influencia del imperialismo yanqui que llegó, vaya, Blanca puede dar testimonio de ello. Llegó como una moda el rap y el hip hop y en los bailes eso al instituto, por el Príncipe de Bel-Air y toda esa gente. Y dije, no, pues esto sí me gusta, esto es lo mío. Y era la música negra.
Entonces de ahí empecé bailando, pinté graffiti y como a finales de los 2000, pues no sé, nos dio por juntarnos en el Parque Verano Azul, aquí en la Escalita, y con la guitarra o con un loro que le llamamos, un radiocassette de pila, y entonces improvisábamos rimas y melodías. ¿Qué pasa? Que un día me fui a Málaga en el 2000-2001 y en una sesión de micro de libre, de improvisaciones, pues empecé a improvisar. Y allí me vieron algunos productores de Málaga y de Madrid y tal, y me dijeron, mira, ¿por qué no te vienes y grabas? Y a partir de ahí, pues ya me vi en una cosa que yo no había ni planeado ni imaginado, que era pues que cantara y que después de cantar me dieran dinero. El resto ha sido un poco, pues igual, muy improvisado. Pues yo nunca me había planteado profesionalizarme de un hobby que me llegaba tan tarde. Y sin darme cuenta, pues me vi haciendo giras en Chile, en México, colaborando con los artistas que admiraba y teniendo un éxito que no había buscado realmente. Y hasta hoy. Un camino que también, además, vosotros dos habéis estado cruzando desde puntos de partida distintos, pero bueno, ahí estáis ahora con Onda Mística. Bueno, Alén, ¿y cómo se llega? Bueno, tú eres de los grandes iniciadores de la movida musical nerjeña. Pero ¿cómo empezaste? Y bueno, ¿cuál ha sido un poco tu recorrido musical desde tu comienzo hasta cuando ya te diste cuenta de que la música ya era iba a ser parte de tu vida? Sí, hasta cuando me di cuenta que ya no tenía remedio. No pues mira, es muy curioso, ¿no? Porque yo era piloto de motocross, era de la banda de pilotos de motocross. Éramos unos cuantos. Y un verano que estuve con un compañero corriendo con la moto como loco todo el tiempo libre, nos íbamos a comer a su casa y a él le gustaba la música. Y él ponía un disco que había sacado Mike Oldfield. Y un día y otro, hasta que un día me doy cuenta que yo quiero tener ese disco, lo cual me parecía muy raro porque a mí no me interesaban los discos. Bueno, yo recuerdo que en la rondalla, la tuna del colegio, me gustaba tocar la bandurria, pero una vez que aquello se acabó, la música dejó de interesarme y era una especie de antimúsico, estaba muy con la moto, ¿no? Pero me sorprendí queriendo tener ese disco y a los pocos meses me sorprendí vendiendo la moto y gastándome todo el dinero en discos. Y conocí a una chica que resulta una barbaridad. Y conocí a una chica que resulta que en su habitación tenía una guitarra, me agarré a la guitarra y ahí empecé a darle a las cuerdas como podía. Y entonces, viendo que había un tirón muy fuerte de la música, pues me metí en el conservatorio porque no encontraba otra. Así de pronto no sabía cómo empezar y digo, bueno, iré al conservatorio. No tanto por interés por la música clásica en sí, sino porque era algo que estaba ahí que me enseñaba. Y eso fue un comienzo formal, pero a la vez, por esa misma época conocí a Rafael Maura, que Rafael Maura sigue viviendo en Nerja, que es un gran músico, aunque no se dedique a ello. Gran músico de los que hay pocos. Y Rafa, pues me ofreció darme clases y fue estupendo el comienzo, tan estupendo que de pronto me dice, oye, ¿por qué no hacemos un dúo? Y ahí nació Conjunto Vacío. Conjunto Vacío fue un dúo experimental pop que tuvimos bastante éxito, pero muy poca suerte. Entonces sacamos un par de maquetas, andamos por Radio 3 bastante, ganamos un concurso en Cádiz que nos quitaron, una discográfica que se vino abajo nos quería tener como la estrella. Hubo un montón de cosas que pasaban con el grupo, pero luego no. Es que estoy escuchando al que está con David Mesa, que no me acuerdo de tu nombre. Rafa. Y me sorprende porque sé que hay gente así, a la primera va y tienes eso, ¿no? Entonces hay personas que tienen esa cosa y hay gente que no. Y cada uno vive lo que le toca y es lo que hay. Y está todo bien, ¿no? Pero lo mío ha sido siempre tropezando y tropezando, pero aún así, bueno, a mí me gusta tocar. Pues yo toco y ya está. Y ese es un poco el comienzo. Después de Conjunto Vacío, ya me uní con Antonio López Cuenca a lo que era UHP y formamos la Peña Wagneriana y ahí es donde tuvimos proyección, diríamos, nacional, pero igualmente salió todo mal y fue un poco... Bueno, salió todo mal es relativo. Sí, bueno, ahí... El grupo no llegó a lo que podía haber llegado, porque el productor resultó ser muy la industria personificada, ¿no? Hubo unas movidas ahí que impidieron
Pero aquello se hizo un disco, sonó muy bien y aún hoy hay gente que lo escucha y lo reconoce como un buen trabajo bastante pionero en aquella época. El 28 de febrero siempre ponemos Juque Caló como el himno alternativo de nuestra tierra. ¿Dónde ¿no? lo ponéis? Pero, ¿qué? ¿Dónde lo ponéis? En redes sociales, el Ojuque Caló el 28 de febrero suena en muchas casas, ¿eh? Ah, qué Sí, bien. Eso lo tenemos como, Qué bien, lo no tenemos sabía. como ahí como nuestro himno alternativo, ¿no? Sí. Y bueno, ya a partir de ahí ya decidiste con Peña Wagneriana que iba a ser parte de tu profesión o lo ibas alternando. Como yo tenía una tienda y la tienda iba bien, pues no me lo planteaba tanto como profesión, sino como es lo que quiero hacer en la vida. Y no pensaba en el dinero, yo quería tocar y de hecho sigue siendo el impulso que me mueve. A mí me gusta tocar, a mí me gusta tocar. Y voy aprendiendo todo lo que puedo y voy haciendo lo que puedo y sigo teniendo la misma suerte. Siempre he tenido épocas mejores, ha habido de todo, ¿no? Pero a mí me gusta tocar y es lo que hay. Y entonces la tienda luego, bueno, tal y cual, la tienda desapareció y ya me busqué un poco la vida como músico y luego pues he ido dando tumbos a lo que vaya saliendo, tanto sea de música como que no sea de música. Muy bien. Y Blanca, tú el veneno, ¿cuándo te picó el veneno? ¿Cuándo empezó aquello a decir esto no hay escapatoria? Yo el veneno no sé cuándo me picó, pero lo recuerdo como muy de pequeña. En casa siempre andaba cantando con los discos de mi padre, porque mi padre es verdad que siempre ha tenido una gran colección de vinilos y sonaba en casa siempre y la música para mí ha estado siempre muy presente. Me encantaba cantar. También en el colegio a veces estaba inventando, que igual Rafa también puede, no sé si se acuerda de algunas cosas, siempre estaba ahí. Sí, digo. Y los bailes de fin de curso. Y los bailes también, siempre han sido un poco, el arte escénica siempre me han llamado mucho la atención. ¿Qué pasa? Que luego pues papá y mamá como que ese camino les escandalizaba un poco y quisieron llevarme por otros derroteros. Y yo que era muy obediente pues le hice caso. Y me fui a estudiar a Granada, ya empecé a trabajar y me olvidé por completo tanto de cantar como de interpretar, fue algo que aparqué. Y no fue hasta 2011, finales de 2011, que volví a Nerja después de 11 años, que se dice pronto, y trabajando en una oficina, Choi, que es el guitarrista de Proyecto Mandarina, pasaba todas las mañanas con la moto a comprar el pan y se paraba en la oficina. Blanca, tienes que cantar con nosotros. Y le dije que no tantas veces que un día pensé, si le digo que sí, ¿qué pasa? Entonces le dije que sí, empecé a probar por ahí y fíjate que al final terminé dejando el trabajo porque dije, es que a mí lo que me gusta es esto y todo lo que envuelve un poco también, pues presentar, actuar, es lo que me hace feliz, es lo que me llena y lo que no lo hacía era levantarme todos los días a las 7 de la mañana para irme a la oficina con el ordenador y el teléfono, que me tenía ya un poquito quemada, la verdad. Así que seguí buscándome la vida por ahí, formándome también. El solfeo es también un poco, lo tengo frustrado porque lo he intentado un par de veces, pero las prisas me han podido siempre y prefiero en casa, como yo digo, garra sostenida con la guitarra y darle al teclado un poco, pero nada hacia el público. Pero sí, ya a partir de ahí dije, por aquí es por donde yo quiero seguir y en esa estamos. Muy bien, muy bien. Y bueno, Eva, parece que también el resto de compañeros está el elemento como suerte, ¿no? Como suerte, como el destino, que hay una chispa, puede ser un amigo, puede ser un disco que uno escucha, puede ser alguien que en determinado momento te lleva. ¿Cuál fue tu camino para llegar a ser ahora Unsuspected? Bueno, Unsuspected en principio lo formamos Lucas y yo. Entonces, si no hubiera sido porque me encontré con Lucas y Lucas tenía esa noción de composición, esa noción de bueno, el equipo también, porque yo no tenía nada absolutamente, no tenía tampoco conocimiento. Entonces, gracias a él, a que le apareció, pues
empezamos a crear cosas y era algo como que siempre había querido, siempre desde muy, muy pequeña. Y lo había intentado, pero había sido siempre un fracaso. Aunque yo he estudiado pues, piano, violín, solfeo, pero ya te digo que lo mejor es seguir tu propio camino y en ese camino vas desarrollando tu técnica, tu arte, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que yo quería. Todo el conocimiento es algo que, claro, que te aporta, pero es importante constancia, trabajar mucho y indagar, probar y así. ¿Y en qué momento te diste tu cuenta que la música iba a ser parte de tu vida? Supongo que cuando empecé a componer con Lucas, hace, yo qué sé, 2010, que me gustó un montón y engancha, la verdad es que engancha. Y es algo que dice, mucho trabajo, mucho tiempo, madre mía, pero es difícil decir no, es difícil decir no, ya no tengo más ideas, no voy a dejar esto aparcado. Es bastante complicado. Además, no sé, siempre puedes aportar algo, siempre hay algo que aprender, creces mucho en todos los aspectos y no sé, te abre a nuevos caminos. Because you know I'm all about the best, no trouble. I'm all about the best, no trouble. I'm all about the best, no trouble. I'm all about the best, Yeah, it's a pretty clear. I know science too, but I can shake it like I'm supposed to do. So I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk and all the right places. I see the magazines, working the Photoshop. We know the shit is real. Come on now, make it stop. If you got beauty, you're dressing up, 'cause every interview is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about the size. She says, boy, like a little more booty to hold at night. You know I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about the best, no trouble. I'm all about the best, no trouble. I'm all about the best, no trouble. I'm all about the best. I'm bringing booty back. Go ahead and tell the skinny bitches, say, no, I'm just playing. No, you think you're fat, but I'm here to tell you every interview is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says, boys, like a little more booty to hold at night. You know I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about the best, no trouble. I'm all about the best, no trouble. I'm all about the best, no trouble. I'm all about the best, because you know I'm all about the best, no trouble. I'm all about the best, no trouble. I'm all about the best, no trouble. I'm all about the best. Bueno, ahora me gustaría saber, bueno, nos gustaría saber a todos cómo vosotros os aproximáis al momento de la composición, de la recreación. Bueno, en el caso de Blanca también, en el de tomar una versión y hacerla tuya. ¿Cómo es ese punto de inicio de la creación de un tema, de una canción? ¿Cómo trabajáis vosotros
esa masa que son las 12 cuerdas y le dais forma? Las 12 cuerdas no, las 12 notas, ¿no? Pues nosotros como Onda Mística tenemos un proceso un poco, digamos, espontáneo, porque puede que un tema venga de una melodía que tiene Rafa en la cabeza, que él ya la desarrolla porque lo ve claro, es decir, él ve ya el tema claro en su mente y él me lo transmite. De ahí nos vamos, nos juntamos, empezamos a bocetear las cosas, grabamos esa melodía simple con una armonía simple y a partir de ahí pueden hacer uno de los temas. Después, pues hay veces que yo cambio algunas cositas, que yo digo, venga, Rafa, esto por aquí, intentamos de tener un equilibrio. Él es muy, muy impulsivo en cuanto a efectos, al caos, digamos. A él le gusta mucho el caos. Y entonces a mí también me compensa en ese, yo le compenso sentido. en ese sentido e intento de poner un poco de orden. Hay otras veces que igual le digo, mira, Rafa, ¿qué te parece esto? Y, hostia, pues está guapo, pero mira a ver si por aquí, o esto no me termina de convencer. Entonces el proceso creativo depende mucho de cada tema, porque cada tema viene de un origen diferente. Tiene un origen diferente. También date cuenta que nosotros somos una formación nueva que llevamos 2 años. Seguimos, estamos gateando. Entonces estamos todavía ahí buscando una identidad en cuanto al grupo, ¿no? Porque al fin y al cabo la música nos une y Rafa es un melómano. A nivel musical es una persona súper culta. Y yo, un poco por mi personalidad, también por mi experiencia en la vida, con todos los viajes que he hecho y mi apertura mental, una cultura... pues entonces escucho música de todo, me da igual. Hay músicas que me tiran más y músicas que me tiran menos, pero mi abanico es súper amplio. Entonces tenemos una capacidad muy grande de hacer casi cualquier estilo musical. ¿Qué pasa? Que cuando quieres dedicarte profesionalmente y ya tienes un grupo, pues tienes que buscar siempre una línea. La gente quiere hashtag, quiere categorías, cajones, cosas que se encuentran fácil en cajones. ¿Sabes? Entonces eso, uno intenta de tener un equilibrio entre toda esa creatividad que tú tienes ahí, que te gusta desarrollar, y también intentar de canalizarlo pues en una dirección también para que llegue a un público más concreto, ¿no? Si te quieres dedicar a la música profesionalmente, yo creo que es algo, pues bueno, es algo básico. ¿Por qué? Por la misma industria en sí. Y no estoy diciendo que yo que apoye a la industria musical como tal, ni mucho menos. Eso es un debate que quiero lanzar ahí, un topic del debate, sí. Que es si el mercado y el arte son compatibles. No, ese es uno bueno, ¿eh? Ese es bueno. Ese es bueno. Yo por mi parte, bueno. si me dejáis, cuento un poquillo cómo en realidad lo ha dicho David, yo soy muy caótico. Yo trabajo con descargas de inspiración que me vienen a lo mejor un día y soy dado a hacerlo todo en el momento. Yo lo quiero hacer todo en el momento. Me viene la melodía, quiero hacer el estribillo, lo quiero producir, lo quiero todo a la vez. Y controlarlo todo un poco como Stanley Kubrick. Y estoy acostumbrado a trabajar bajo presión, porque yo siempre iba a un estudio y un productor me decía, mira que tengo estas bases, tengo estos beats. Y decía, hoy pues esta me ha enamorado. Y me ha enamorado porque me ha llevado directamente, me ha conectado a una melodía o a una palabra. Normalmente yo encuentro melodías. Y de las melodías me llevan al significado. ¿Qué significado? Algo que yo tengo dentro de mí que ni siquiera yo sé. Entonces para mí la música es una necesidad de expresar cosas que ni yo mismo conozco de mí mismo. Sí, yo creo que él también en este caso, para mí ha sido un poco, también he tenido que poner un poco de freno ahí en muchas cosas, porque él está acostumbrado a eso mismo, a encontrarse lo primero que le dan y ahí se tiene que agarrar. Y entonces, ¿qué pasa? Él tiene la tendencia a elevarse, él tiene la tendencia a tomar aire, a despegar directamente. Es decir, que si tiene una melodía que está en este registro, él no tira para el bajo, para la tierra. Tendencia a la altura. Él tira para arriba y entonces va siempre al límite. Entonces, de estar acostumbrado a tener ese proceso creativo en cuestión de horas, porque igual te dicen, venga, mañana nos vamos a tal sitio, duermes en el hotel y al día siguiente nos metemos en el estudio y sabes que tiene un día o una tarde para desarrollar o 3 horas para hacer lo que sea.
mi caso es diferente. Yo soy muy perfeccionista. Yo lo miro al dedillo todo. Le digo, no, esto te viene aquí, porque estamos intentando de transmitir este tipo de sensaciones. No puede explotar con esa energía. Él me aguanta los caballos y me los guía. Entonces, o sea, que claro, hacemos buena dupla. Entonces, yo creo que hay un buen equilibrio ahí. Entramos en onda mística. Como diríamos. Encontráis ahí ese punto. Bueno, y Alén, tú como viendo cómo manejan ellos el caos, la furia y el silencio, el ruido y el caos, tu música es... A mí me ha encantado. Me ha encantado. Pero bueno, tiene mucha relación porque también tú tienes una relación bastante estrecha con el mundo del jazz, del free jazz. ¿Cómo te acercas tú a la composición desde hasta ese resultado final que es la música, no sé si de improvisación o que no está tan marcada por la melodía o por el estribillo? Bueno, el principio del jazz no, del free jazz sí, y de la improvisación libre también, pero el jazz no es un terreno en el que yo activo, solo como oyente. Me ha encantado porque escucho a Rafa y a David y yo en espíritu soy más como Rafa. O sea, para mí la creatividad es una invasión que se presenta, se me mete y hay que sacarla. Pero no paro de hacer el esfuerzo de aprender. Ahí está. Lo cortés no quita lo valiente. Aprender y para darle forma a las cosas. En mi proceso me he dado cuenta que bastantes veces al meter lo que es pensar sobre una idea, pues se me ha ido mucho a la mente y cosas que eran, diríamos, una chispa que sonaba bien se han convertido en algo que ha perdido la vida, ¿no? Entonces lo que nos buscar pasa el equilibrio. Con el tema ese. No, pero vosotros tenéis la suerte que es entre dos y eso es una suerte, como digo. Yo tenía la experiencia cuando trabajaba dúo con Rafael Maura y además yo recuerdo haber disfrutado de David en el restaurante cuando tocaba como niño, que me encantaba escucharlo. Yo decía, ese niño tiene algo, tenía algo obviamente. Entonces, dos fuerzas así me parece que no tenéis más remedio que aceptar que os tiene que ir bien. Aunque haya épocas malas, que sí las hay, pero os tiene que ir bien si os mantenéis ahí unidos, ¿no? Es fantástico. Entonces, para mí es lo que decía, la creatividad es un acto invasivo, me puede dar en cualquier sitio. Lo que ocurre es que, como decía Picasso, si me pilla trabajando es distinto. Ahí está. Exacto. Pero claro, me puede pillar en un coche. Voy en un coche por Marruecos y de pronto me viene una idea y ahora ¿qué hago? Empiezo a cantarla, agarro un papel, tomo notas, a ver si cuando llego a casa tiene... Y ahí voy a veces llenando el mundo de papelitos y notas por aquí, notas por allí. Cuando me pilla trabajando es distinto, porque tengo el instrumento en mano, entonces empiezo a desarrollarlo, empiezo a hacer grabaciones. Ahora con tantos medios que hay para grabar, pues tengo el móvil, claro. Está todo lleno de trocitos. Y voy trabajando. Ahora he pasado un proceso de pasar a partitura, diríamos, formal, todas las composiciones que he considerado que tenían validez, ¿no? Porque he hecho muchas cosas, pero muchas son cosas del momento, que tienen su chispa, que haces con alguien, y luego si las pasas, por ejemplo, a piano, pues pierden un poco sus cosas. Entonces he hecho ahí una recopilación, diríamos, de mi obra, debe ser por la edad también. Y el proceso creativo sigue siendo el mismo y muchas veces, ahora que estoy con el piano, muchas veces yo llego a mi hora de práctica y lo que hago es practicar. Yo me he acostumbrado, a mí practicar me gusta, practicar y estudiar. Entonces yo me siento y hay veces que no sé cómo, las manos caen, boom, y ya están tocando un tema. Digo, anda, entonces ya hoy no se practica. Y entonces me pongo con el tema. Ese es el proceso invasivo que siento. Así Vaya. Que... básicamente eso, poco más puedo decir, ¿no? Que es una fortuna y una combinación de fortuna y trabajo. Y Blanca, ¿vosotros cómo trabajáis en Proyecto Mandarina? Porque al ser un conjunto, ¿cómo abordáis los temas? ¿Cómo acercáis a ellos en la reinterpretación y en darle vuestra propia personalidad? Partiendo de la base de que somos 7 en el grupo y ponerse de acuerdo 7 personas es bastante complicado. Cuando yo llegué, ya tenían bastante repertorio elegido, ¿no? Simplemente yo me adapté un poco a lo que estaba elegido, más que nada porque yo, el ska es una música que había oído un poquito y tal, pero que nunca me había llamado mucho la atención, personalmente. Tiraba yo más por otros derroteros, siempre me gusta mucho el pop, el indie, el Britpop y tiraba un poco más por ahí.
pero le cogí el punto y luego siempre nosotros somos muy de decirnos canciones, recomendarnos canciones, las oímos, vemos si se pueden mandarinear, como decimos nosotros, y darle el rollito del ska, del reggae. Y bueno, luego a la hora de, cuando vamos, si decidimos que una canción se puede mandarinear, pues ya en el local todos a una, pues vamos dándole, buscándole el flow que nos gusta a nosotros, ¿no? Si alguien aporta algo que no nos cuaja un poco, vamos a probar por aquí, y prueba esto, prueba lo otro, entre todos un poquito vamos aportando. Y la verdad es que es bastante enriquecedor porque aprendemos mucho unos de otros. Y la verdad es que está bastante bien. Luego yo por mi cuenta sí que es verdad que me gusta mucho escribir canciones, lo que pasa es que lo que he dicho antes, que no tengo paciencia para tocar instrumentos, y sí que en casa yo siempre voy con el móvil, se me ocurre una melodía, la voy tarareando, me la guardo, luego llego a casa y me pongo pues a investigar y a experimentar un poquito con los pocos recursos que tengo, y voy haciendo cosas, pero son cosas que se quedan un poco más para mí, que de casa no salen. No sé si alguna vez podrán salir o no, pero el tema de canciones propias para Proyecto Mandarina se ha intentado alguna vez, pero yo ya no voy a gastar más saliva en insistirle a estos niños que deberíamos hacer temas propios, porque por aquí le entra y por aquí le sale y no los veo muy por la labor. A lo mejor después eso tiene algo que ver con lo que estaba comentando antes Rafa, en relación entre el mercado y el arte y lo que quiere en ocasiones el público, y lo que puede ofrecer un músico o quiere ofrecer o le dejan ofrecer, ¿no? Eso también muchas veces es un dilema que se presenta, es decir, que qué es lo que me dejan cantar, tocar, interpretar, dependiendo de los gustos del público. Claro, pero nosotros, llegamos sí. a tener, perdona, disculpa, llegamos a tener una canción y a ensayarla varias veces, una canción de Pinto, de trompeta, que era muy de nuestro rollo, que estaba estupenda, que a mí vamos, que yo estaba encantada con eso. Pero no llegamos a sacarla nunca, se quedó ahí en el tintero y ya otra vez volvimos a nuestra dinámica de siempre, de las covers, ¿no? De las versiones, que está muy bien, pero oye, cuando tú tienes cosas que decir, tienes que decirlas. Yo pienso eso, que cosas que han dicho los demás, decirlas tú también está muy bien, pero si nosotros tenemos cosas que decir, yo soy más de eso, de expresarnos nosotros y poner en nuestra boca nuestras propias palabras. Pero vamos, que hacer versiones también está muy bien, la gente disfruta, se sabe las canciones ya de antemano, y está muy bien ir a un concierto, conocer las canciones que están tocando y cantar y bailar y pasártelo bien. Y Eva, ¿cuál es vuestro proceso creativo? ¿Cómo enfrentáis al momento de decir, llega la inspiración, llega la manera a la hora de componer? ¿Cómo os planteáis vosotros esa manera de trabajar las canciones? Bueno, es como lo que vosotros habéis dicho ya, ¿no? Que llega en un momento determinado, de buena a primera, siempre cuando estás trabajando estás haciendo otra cosa, que no te puedes poner de lleno a eso. Pero bueno, sí, teniendo el móvil cerca, grabas la melodía o grabas la línea de bajo o la batería o lo que sea, con la boca, aunque sea, y ya lo tienes ahí guardado, ¿no? A mí me gusta estar tranquila en el estudio, sin tiempo, olvidándome del horarios y todo, aislándome totalmente casi, y ponerme tranquilamente con esas ideas a probar diferentes combinaciones. ¿Qué pasaría si ahora cojo esta melodía y la paso a piano? Y si el piano ahora lo distorsiono, o sea, pura experimentación. Experimentación. Ole, ole. Claro, experimentación. Entonces le doy 1000 vueltas hasta que consigo ir por la línea que estoy llevando, ¿no? Para que tenga coherencia todo el trabajo que estamos haciendo, y al mismo tiempo pues buscando algo nuevo, algo que diga esto realmente está aportando, o a nivel de sonido, o a nivel de composición, a nivel de estructura. Bueno, es una experimentación, pero sin pura experimentación, sino buscando lo nuevo, que nuevo hay poco, pero algo así, diría yo.
Pues Y así muy explorar- Explorando nuevos Es territorios, muy, ¿no? es muy parecido a lo que hacemos nosotros también, aunque yo haya puesto a Rafa como el malo de la película, no es verdad, porque ya te digo, yo tengo ahí, a ver, Bueno, a lo Yo mejor el malo eres también. tú, a lo mejor el malo eres tú, David. a lo mejor malo soy yo, pero eso, después vamos experimentando mucho y ¿qué pasa? Que también con los conocimientos musicales que yo tengo, pues Tú tienes una escuela que no te la Pues, puedes quitar de en medio. entonces yo sé lo que funciona, lo que no funciona y sobre todo qué es lo correcto y qué es lo no correcto. Hay veces que puede que lo que quieras no sea lo correcto, Ahí está. porque simplemente quieres dar un quejillo y quieres transmitir Si quieres un expresionismo que puede ser dolor. un borronazo, una explosión de color en el papel o un dripping Exactamente. como el pintor También hay americano. también Aunque hay esté muchas desafinado. formas. Hay muchas formas de expresar y de transmitir una misma idea o una misma sensación o un concepto, ¿no? Entonces, Totalmente. se trata de buscar el que te sientas más cómodo y el que vaya en más coherencia con todo lo demás y depende Buscar también tu de tu verdad, objetivo. ¿no? Sí, Me ha gustado mucho lo que has dicho de una melodía o una línea de bajo. No lo dice mucha también, gente. también. Es que realmente es eso. Tienes una melodía y después tienes una línea de bajo. Después ya todo lo demás, a nivel rítmico, a nivel armónico, ya puedes hacer lo que tú quieras. Pero es eso. Si tienes clara la melodía y tienes clara la línea de bajo, ya te sabes el tema. Ya viene todo lo demás. Y Ya. en la música, ¿cuánto hay de inspiración y de sudoración? Es decir, por ejemplo, Rafa comentáis que os ponéis a componer o es un elemento invasivo. Pero ese elemento invasivo, ¿cómo lo motiváis? ¿O cómo os ponéis unas reglas a la hora de enfrentaros a la música? ¿O tenéis objetivos a la hora de echar una jornada? Yo no sé si dentro de la música se puede decir que uno eche una peonada o una jornada de trabajo, o es no te lo planteas a la hora de construir una canción o de construir o de dejarte llevar por la música. Que va, para nada. Yo estoy todo el día. Ni lo consideras realmente trabajo al fin y al cabo, ni te cuesta, ¿no? Yo no pienso directamente, actúo. ¿Por qué? Porque me levanto por la mañana con esa melodía o me levanto por la mañana sabiendo que he estado tocando este sonido, esta pista, lo que sea, y que casi la tengo ahí, que ya lo tengo casi ahí. Igual después me pongo a trabajar eso, pero en este proceso doy con otra cosa, igual ahora me tiro 3 horas con otra cosa que no me ha llevado a ningún sitio, más que a esa experimentación o sí, ¿no? Eva ha dado en el clavo antes cuando ha hablado de no tiempo. Claro, es que si yo me pusiera a contar la cantidad de horas que yo le dedico a un tema, a una composición, en este caso de Onda Mística, es que es increíble. Muchos días y semanas puede ser a una cosa como puede ser simplemente, pues bueno, hacer que una batería ande con una línea de bajo. ¿Por qué? Porque ya me gusta cómo está sonando, pero es que todavía le falta ese camine, todavía le falta eso, y después a nivel sonido no transmite las emociones que me gustaría. Entonces, si me pusiera a contar las horas, directamente te busco otra cosa, porque dices, aquí estoy perdiendo dinero, ¿sabes? Y que te deprimes si piensas en horas. Si tú lo piensas como un trabajo, entonces ya la esencia ya directamente está errónea, porque esto no tiene nada que ver con el trabajo, esto tiene que ver con la música, con tus emociones y con lo que te apasiona. Entonces, para mí no es trabajo, yo le puedo echar todas las horas que sea, una detrás de otra. Que sarna con gusto no pica, ¿no? Ahí está. Ya ves. Y al Claro. la inspiración y locura o tajo esquematizado o nada. Te invade en el momento que te pilla y... No, lo que pasa es que en mi situación, en las épocas en que he tenido trabajos no musicales, el tiempo se limita. Entonces, ese placer de que tú te pones y no sabes, se te olvida el hambre, ese placer queda limitado, ¿no? Entonces, bueno, pues a la 1 me tengo que ir, pues estás ahí. Entonces el reloj es un poco un enemigo de todas estas cosas, pero claro que la experiencia de ponerme y olvidarme del tiempo es muy común y es la más placentera. Sin duda es la más placentera, de ponerte a escuchar. Te ha salido una buena idea, yo me pongo y la toco y la repito y me quedo para un rato y
Si empieza la cabeza a pensar mucho, me silencio y vuelvo a tocar y cuando veo que me atasco me pongo a improvisar a lo loco. Muchas veces a lo loco resulta que surge algo que está conectado con el otro tema, pero estaba yo estorbando, supongo. Y así voy entregado con el tema hasta que llega un momento en que digo, esto ya está completo, ya no hay más vueltas que darle. Porque a veces tienes que elegir, tienes que aceptar que hay un final, porque claro, puede hacer un solo tema en tu vida que dura 80 minutos que no hay quien lo escuche. Pero es un trabajo así. A veces algún tema se puede quedar a la mitad, se te pasan los días y resulta que no... Bueno, no importa. Lo ha dicho antes David, te tiras 3 horas y no sirvió para nada, pero sí ha servido porque tú has estado en ese proceso de experimentar. Claro. Es todo y el de estar, proceso, lo es todo. exacto. De estar metido en el proceso, viviéndolo a cada momento y sobre todo lo más importante para mí es tener en cuenta el silencio, como diríamos, tiene que haber un contrapeso porque estamos trabajando con sonido, el sonido es muy intenso, el sonido te hace sentir muchas cosas y el contrapeso es el silencio, a veces quedarme un poquito tranquilo, descansar 2 minutos o mirar el móvil hoy en día, porque eso antes no existía, tener un poquito de nada, ¿no? Un poco de momento de nada, de no hago nada, reposo y luego volver. Ese es el mayor placer y cada vez que tengo oportunidad, de hecho ahora para el verano estoy planeando a ver si me pillo unos cuantos días seguidos que serán dedicados solo a componer. Así, darle una vuelta al espacio este en el que estoy y ponerlo todo preparado para ver qué pasa. Otro nuevo tirón hacia lo creativo.
Y en estas circunstancias tan especiales que estamos viviendo, con la pandemia, con el COVID, con el confinamiento, ¿cómo se cuela la realidad, el entorno en la música, en vuestra manera de componer? Es decir, ¿se aísla uno construye su mundo o se empapa de lo que hay alrededor? Cogiendo las canciones, unos ritmos más alegres, buscando en contraposición a lo que uno está viviendo. ¿Cómo se cuela el entorno en vuestra música? David, Pues, Rafa. en mi caso es un poco diferente porque yo soy un instrumentista, yo no trabajo con letras, yo no trabajo con una lírica. Entonces, si trabajara con una lírica, posiblemente sería mucho más reactivo, al igual que Rafa, y expresaría de una manera más concreta mis sentimientos y mis emociones, porque la palabra al final es muy concreta, ¿no? Yo trabajo con música, con acordes, con notas, con melodías. Entonces, igual a mí no que me a lo hace... mejor quizás es incluso más concreto eso que la palabra. No, creo que Yo creo que sí. la música expresa algo tan directo que a veces las palabras no llegan. Sí, pero bueno... Estoy de acuerdo sí, con ¿no? Rafa. Sí, pues bueno, esta etapa yo creo que nos está pasando factura a todos, por llamarlo de alguna manera, y está claro que sí o sí tiene su... condiciona la manera en que compone, ya sea en las ganas que tengas de hacerlo, de llevar mucho tiempo sin juntarte. Por ejemplo, en Rafa y yo en este caso teníamos muchas ganas de juntarnos y no hemos podido, porque yo he estado fuera primero, después porque cuando he llegado estaba el confinamiento. Entonces Rafa ha tenido un proceso creativo muy grande porque él ha estado libre, digamos, quitando la responsabilidad que ha tenido en con su familia. Él no ha tenido la responsabilidad de su trabajo, entonces a él le ha afectado de una manera... A mí ha sido un regalo y a día de hoy sigue siéndolo. Claro. Porque yo he podido, salvando lo que dice, yo soy padre de familia, tengo 3 hijos, mi mujer no está bien de salud, pero yo el primer día que me dieron el ERTE, para mí eso ha sido la lotería. Yo me encerraba, me buscaba una instrumental y dopamina, yo me lo hice, yo me lo como. Y hacía a tema por día los primeros, tú lo sabes, Pop, el tema este con el Mena, que está por ahí precisamente, es fruto de eso. Yo he podido grabar tema por día en las primeras semanas de la pandemia y es la gallina de los huevos de oro. A tema por día, Está cundido, hijo. Por eso te digo, yo es que yo directamente tampoco ha cambiado mucho, porque yo soy una persona que vivo con mi música en el día a día y paso muchas horas delante del ordenador, delante de mi instrumento, entonces para mí no ha sido nada diferente. Igual si tuviera ahora mismo un proyecto, digamos, a piano solo o algo más personal, pues posiblemente sí hubiera influenciado más en mi música y se notaría igual todo esto que está ocurriendo a nivel global. Pero como ahora mismo mi día a día musical se centra en este proyecto de Onda Mística, pues entonces también estoy condicionado por la lírica de Rafa. Lo que ya podemos decir también es que yo, por ejemplo, en estos últimos días de la pandemia estoy viviendo un proceso revolucionario para mí vital. En tanto en cuanto, por ejemplo, me he quitado de las redes sociales. He borrado el perfil. Entonces ahora mismo estoy con una mente revolucionaria para con la música y no voy a perder la música pensando en crear adiciones ni mucho menos. Al revés, va a ser música para conectar. No, os lo preguntaba porque la música suele tener una reacción casi inmediata como hacia los hechos que ocurren, ¿no? Es decir, hay una guerra, inmediatamente surgen canciones, es decir, que es lo pregunto porque es una expresión artística que no necesita, tiene una llegada mucho más rápida o más instantánea de lo que puede tener otras expresiones como escribir un libro o producir una película. Es decir, por eso os preguntaba cómo el entorno, y además cada época siempre ha estado marcada por un estilo musical. El jazz a lo mejor en un primer momento, pues bueno, como empezó después de los felices años 20, después de la Segunda Guerra Mundial, siempre en las épocas, las crisis han estado marcadas por un estilo de música, el punk, posteriormente el pop de los años 80.
por eso preguntaba a vosotros cómo... El pop de ahora, el pop que vende el bacalao, el trap, el reggaetón y todo esto. Si atendemos al mensaje que tienen esas canciones, cabe que analizar mucho cuál es la sociedad que tenemos y cuáles son los intereses que hay, cuáles son los intereses de la industria, de los mensajes, qué mensajes se permiten y proliferan en la industria. Sí, yo creo que si entramos en ese tema, pues ya te digo, yo creo que nosotros nos creemos que las cosas siempre son fruto de la casualidad o algo, y bueno, mi opinión es que está todo muy marcado porque tenemos una programación desde que nacemos, nos están programando mentalmente, entonces todos estos cambios no son fortuitos, siempre, a ver, para mí no hay la casualidad, hace tiempo que dejé de creer en la casualidad, entonces está claro que después cada artista tiene su proceso personal y lo vive de una manera y lo expresa de una manera, pero como bien dice Rafa, la industria está ahí y tiene tanta fuerza que al final nos arrastra un poco a todos, ¿no? En este caso, pues bueno, igual Eva, que también es cantautora, ¿no? Que puede dar un poco su opinión, ¿no? En este aspecto, como te digo, yo soy músico, digamos, de melodías, yo soy instrumentista, entonces no tengo tanta capacidad de expresión concreta como tiene igual un cantautor que utiliza la palabra. Y tú, bueno, pues, Alén, Blanca, Eva, vosotros, el entorno, ¿cómo os afecta a la hora de plantear las canciones, vuestro repertorio? ¿Pensáis, cómo lo planteáis? ¿Cómo empapáis de lo que os rodea? Bueno, siempre afecta el entorno, claro que sí. Pero, bueno, la verdad es que no me he puesto, digamos, a componer relacionado con la situación actual, con el confinamiento, todo eso, ¿no? También se trata de ponerse a trabajar, porque no es solo las ideas superfluas, no sé, por lo menos desde mi punto de vista. Sí que hay que trabajarlo más. Sí que hay que pensar bien qué sentir con respecto a esto, qué opinar con respecto a lo otro, ¿no? Y también he estado como... previa también. Claro, no puedes decir cualquier cosa porque sí, ¿no? Tienes que estar seguro. Que yo necesito oír. Tienes que a ver qué pasa, ¿no? A ver dónde va todo esto y bueno. Así que yo he aprovechado y estoy estoy grabando más bien el disco que lleva un montón de tiempo y con eso. Ale, el confinamiento Blanca, guay. En esta situación porque no solamente me refiero al confinamiento, sino me refiero cuando hay una crisis o cuando estamos en un momento de bonanza económica, cómo el entorno o vosotros construís vuestro universo y vuestro universo no es permeable a lo que hay en el exterior. Es que yo creo que... Perdona. No, yo en mi caso, por ejemplo, tengo dos vertientes, ¿no? Una que es Proyecto Mandarina, por un lado, que sí que es verdad que es todo más... No es un trabajo, que es el tema que estabais hablando antes, porque no lo considero un trabajo. Cuando estás haciendo algo que te gusta, no pesa, ¿no? Pero no le digas muy alto, porque si no, tampoco te puede buscar la bichuela. Pero que que es un suplicio. Uno lo disfruta, no era lo mismo levantarme a las 7 de la mañana para irme a una oficina, las cosas como son. Pero sí que es verdad que tengo que trabajar el escuchar música relacionada con eso, tengo que trabajar sobre todo mi instrumento en la voz. Entonces, yo cuando empezamos con el grupo, con el proyecto, clases de canto cero en mi vida, entonces me hice daño. De hecho, yo perdí mi falsete que tenía, lo he perdido y no lo encontraba a día de hoy. Entonces, pues he tenido que formarme un montón y he aprovechado también este tiempo pues para eso, para educar la voz, para aprender un poco a escuchar la música que estábamos haciendo, para entenderla, para empaparme de ella y cuando yo tengo que interpretarla, pues que sea más verdad, ¿no? Que no es lo mismo que llegar y ser un robot. Yo no soy un robot, yo tengo que sentirlo para poder expresarlo, si no, apaga y vámonos. Y por otro lado tengo mi parte, lo que decía antes, lo mío, lo que me dedico a mí solamente, pues a componer y hacer cositas que se quedan aquí en casa, pero que para mí son fundamentales porque me dan la vida.
yo escribo y hago cosas y hago mis composiciones que a lo mejor os la pongo y la escucháis y os echáis la mano a la cabeza, pero todo el proceso desde que empiezo hasta que acabo, yo lo disfruto muchísimo y como que me quedo descansando cuando lo suelto. Entonces tengo esas dos vertientes. Y yo he aprovechado todo este tiempo en casa también, cuando me ha dejado mi cabeza, que no ha parado de pensar, porque tenía días que yo misma con mis pensamientos me saturaba y no, me quedaba un poco paralizada, no era capaz de sentarme, es que no era capaz ni de coger un libro y ponerme a leer, porque era demasiada información por muchos sitios, pero luego he empezado a canalizar un poco todo eso y sí que he intentado sacarle partido a la situación y aprender de un modo más personal pues todo lo que estábamos viviendo y llevarlo un poco, pues, no sé, a mi terreno y coger un poco las riendas, ¿sabes? Cuando ves que están pasando cosas a tu alrededor que no eres capaz de controlar y esa inestabilidad trastorna muchísimo y he intentado pues coger la rienda de lo que está pasando, aunque no puedo controlarlo, pero por lo menos yo sí que me puedo controlar a mí misma. Voy a seleccionar qué escucho, qué leo, qué tal y a centrarme en mis cosas y a seguir yo mi camino sin que me afecte mucho todo lo externo. Vosotros no... Sí, bueno, Alain, sí. Sí, en mi caso, a mí lo que es el confinamiento en sí no me ha cambiado mucho, porque mi vida es mucho de estar en casa tocando. Lo que sí falta es salir a tocar con otra gente y escuchar a otra gente tocar. Yo estoy aquí viviendo en Málaga y siempre hay movimiento, sobre todo en la improvisación libre, y eso ha faltado totalmente, pero por lo demás, más tiempo para estar en casa, pues más tiempo para... Y lo he dedicado principalmente a estudiar, a meterme precisamente en el jazz, que es el mundo en el que nunca me metí, a ver si voy comprendiendo algunas cosillas y aprendiendo cositas que, bueno, pues siempre es enriquecedor aprender lo que sea, sobre todo un lenguaje como el jazz, ¿no? Pero curiosamente, yo no soy, quizás sea por lo que dice David, yo como no trabajo con letras tampoco, cuando hay una crisis, cuando hay algo, yo la vivo igual que cualquier persona sensible, pero a la hora de componer no trabajo pensando en ello, no digo, ahora voy a hacer un tema dedicado al señor Trump y toda su familia. Yo qué sé, no hago ese tipo de cosas, ¿no? O a la crisis tal y cual. Yo voy componiendo, pero antes del confinamiento me vino un tema a las manos una de estas mañanas que iba a practicar y no pude practicar, un tema que era así en plan marcha, y cuando estaba listo, que se hizo bastante pronto, el nombre apareció y se llama, el nombre es Manifestación Mundial. Y eso tiene para mí un tinte premonitorio de lo que se está montando, porque aquí se está montando una buena. La manifestación mundial está en marcha y yo creo que va la cosa a algo bastante importante en cuanto a que el mundo se moviliza, porque o se moviliza o se ahoga. Así que hay un aspecto premonitorio que ya quisiera yo que se me diese más a menudo, ¿no? Pero bueno, lo entiendo así. Pues es curioso. Así que eso, ¿eh? Sí, es muy curioso. Es curioso. Que a mí también me pasa. Que la hayas canalizado, ¿no? De esa manera antes de que todo llegara, ¿no? Claro, porque no había ni idea o sea, ¿quién se iba a imaginar de que iba a haber un confinamiento de este calibre? O sea, cuando empezó en Italia, mira que yo tenía un proyecto en Italia y todo, y se cancela. Y digo, joder, tan grave, ¿eh? Pues es que tú no sabes lo que está liado aquí. Digo, me parece que os estáis pasando un poco de la raya. No, yo era de las personas que no lo veía venir. No podía concebir este calibre de movimiento, ¿no? Pero bueno, se canalizó de esa forma. Y eso es interesante. Entonces, el aspecto creativo puede canalizar o no, pero yo sigo en él y sigo en mi dedicación musical. Y yo creo que tiene esa dualidad de que le influye lo que ocurre, pero también se aísla de lo que ocurre. Lo que sí estoy seguro es que la música, una vez que sale, si toca al público, la música sí que le da forma a la sociedad. O sea, cuando la música cambia, la sociedad cambia. Eso lo decía ya Sócrates. Cosa que me sorprendió mucho, ¿no? No puede haber un movimiento, o sea, aparece el movimiento punk y el mundo cambia. Hay muchísima gente que empieza a vestirse, a sentir de otra manera, a expresarse de otra manera, y cuando hay gente joven expresándose de otra manera, el mundo cambia sí o sí, no lo puedes parar. Lo mismo que en los 60, o sea que la música tiene un poder enorme. De eso no me cabe duda. Así que uno sigue haciendo música y que pase lo que Dios quiera. Pero también hay unos pocos... Que también hay unos pocos que mueven la industria, ¿no?
que también se te escribe de forma externa, ¿no? Es otra Hay que intentarlo, por supuesto. Sí, pero Hay que es que hacerlo. la industria es la industria y es la bestia, y después el arte es el arte, y el arte, ya sea de la disciplina que sea, siempre es lo que ha dicho antes, siempre todos los grandes cambios, todas las grandes épocas, es que están Lo reflejadas. original y el arte y lo revolucionario está en el margen, nunca va a estar en la élite. ¿no? Y La élite absorbe eso y te lo vende empaquetado. pero siempre se refleja en lo primero, que es lo que has dicho. Igual un escritor tarda más tiempo en hacer una obra, una película, pues tiene todo un proceso de montaje, de eso, pero la música, mira, Rafa te lo ha dicho, él hacía canción por día, vamos, que ni el churrero de allí de la ermita, vamos, eso empezaba a echar canciones ahí como churro, un día, una detrás de otra, y yo creo que sí, totalmente hay una conexión siempre muy grande entre esos grandes cambios que ha habido y la expresión artística, ya sea la que sea. Homo sapiens, ¿cuánto sabe? ¿Cuál es tu progreso? Afilaba huesos, ahora son las bombas y naves. Maquiavélico o maquinador, con el infame récord al mayor extintor. ¿En qué momento perdiste el Edén con tu cerebro bipolar? Dice we and them. Bandera, frontera. ¿De veras tienes miedo al que viene de fuera? Si fueras tú quien vive el hambre y las guerras de las que se alimenta el sistema que venera. Lobo con piel de cordero, unidos por el dios dinero. Divide y vencerás, con el móvil quieren vernos. Es un sueño eterno, canto de sirenas, publicidad. Consume hasta morir, esa es la libertad. Y la felicidad, la zanahoria. Pa' que gire la noria, la misma historia. Mundo cobarde y necio, donde cuerpo y alma tienen un precio. Vete de aquí, aléjate de mí. Mundo cansado y viejo, máquina de guerra, te quiero lejos. Vete de aquí, déjanos vivir. Un segundo, cambiemos el rumbo, cambiemos el mundo, basta de mundicia. No es una locura ni es una utopía, mi querido Sancho, es justicia. Que es lo que nos hace humanos, quizá como creamos y colaboramos. No hace falta sangre para ser hermanos, hacemos grandes cosas cuando nos juntamos. Unidad, diversidad, cosmovisión, primos beduinos, camino a Sion. Un poco de empatía, amor y cohesión, pues la división es solo una ilusión. Solo somos onda o partícula, la separación de la matriz es ridícula. Por eso hay que cuidar de todos y de todo. Aprende de la madre tierra es el modo. Un puente oriente-occidente, ciencia con sabiduría perenne. Es en ti en el presente, hasta siempre. Mundo cobarde y necio, donde cuerpo y alma tienen un precio. Vete de aquí, aléjate de mí. Mundo cansado y viejo, máquina de guerra, te quiero lejos. Vete de aquí,
viejo mundo. Hemos hablado de vuestro proceso creativo y ahora vuestro proceso creativo, en teoría, tiene una finalidad, que es llegar al público, a que otros lo escuchen y a compartir vuestro disfrute, vuestro gozo primero de composición, para posteriormente que otras personas lo escuchen. ¿Cómo tenéis esa relación con el público? ¿Influye la reacción del público en vuestro trabajo? A la hora de componer, ¿pensáis que en el público? ¿Cómo es vuestra relación con los espectadores, con la audiencia a la hora de interpretar en un concierto? ¿Qué relación tenéis con eso, con vuestra audiencia? Pues yo creo que en nuestro caso hay una lucha. ¿Por qué? Porque queremos llegar a un público. ¿Por qué? Porque al final quieres vivir de esto. Queremos el más difícil todavía, que es llegar al público sin hacer concesiones. ¿Sabes? Pero después es que es imposible. ¿Cómo? A ver, ¿qué es lo que me sale esto? Pues ya está, pues vamos a expresar esto y vamos a seguir por aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? No, me ha salido esto, este es el sentimiento, la emoción primigenia que he tenido en cuanto a la creación de este tema y ahora le vamos a dar cierta forma o va a pasar por el filtro de un productor porque lo quiere encasillar en este producto en concreto. Arte y mercado. No valemos, lo estamos intentando, pero no podemos. Al final estamos haciendo ahí unas cosas súper locas, los temas nuevos que estamos haciendo, estamos intentando de que no se nos vayan de las manos, pero al final mientras más lo intentamos, más se nos va de las manos. Ahora, que se vayan de las manos, que se vayan. Que se vayan, hombre, que para gorriones en jaula hay mucho ya. Ahora uno de ellos es un tema con un sitar que entra de primera hora y de repente no termina porque los estribillos y las estrofas son súper cortos, uno detrás de otro, y ya de repente mete un batería de jazz ahí arreando a 280 BPM, ¿sabes? Que nosotros mismos nos centramos y queremos conducir una cosa que va por otro lado. ¿Sabes? Entonces lo intentamos, pero al final es imposible, porque si no dejaría de ser arte, dejaría de ser esa expresión artística, ¿no? Si en el momento en que metes la mente ya más de la cuenta, yo creo que ya entonces la emoción... A mí hay una cosa, y volviendo a lo que ha dicho Alain de la música como banda sonora de cambios sociales y evolutivos. Estáis ahí en la playa, estáis a mí, ahí. Yo la música la hago por necesidad, digamos, ¿no? Por una necesidad interna. Pero sí es verdad que yo me he ido dando cuenta, así como me di cuenta de que había un tío que me pagaba cuando me subía al escenario, también cuando me bajaba del escenario había alguien que me decía, tu música me ha ayudado mucho en difíciles momentos, por ejemplo. Pues mira, esa utilidad, ahí sí pienso en el público, de vez en cuando. Ahí sí pienso en el humano, digamos, en mi hermano, en mi hermana. De vez en cuando. De vez en cuando, pero yo pienso pero porque yo ya tengo en lo harto algo que no me apaño ni yo mismo conmigo mismo. ¿Cómo le voy a dar consejo yo a alguien, Ricardo? Pues si algo le pilla, si en ese proceso algo le es de provecho a alguien, pues de puta madre. Me refiero a que no eres consciente de esa relación con el público. Ni conmigo mismo. Yo hay canciones que he hecho que después de 15, de 20 años me he dado cuenta de lo que estaban diciendo las canciones. Sin ir a un psicólogo. Fíjate. Pero me ha llevado ese tiempo esa perspectiva. La música con función terapéutica, ¿no? Oye, Ricardo, te tengo que dar un pequeño dato importante, que me estoy quedando sin batería, tío. Creo que se nos va a cortar esto. Bueno, hemos hablado mucho últimamente. Sí, hemos hablado, los que más hemos hablado, tío. Hemos acaparado aquí esto. Vamos a aguantar un poquito. Bueno, Alain, también, la relación con el público, tu música es distinta, es decir, tampoco hemos hablado de vuestros géneros musicales, un poco el Latin jazz de Onda Mística con flamenco, tu música meditativa, experimental, cruce entre el free jazz, tu relación con el público, ¿cómo te la planteas? Mira, lo mío, dicho así, es un poco un infierno, porque yo tengo ese impulso de que tengo que hacer algo que me sale a mí y me resuena a mí.
que generalmente no corresponde a ninguna forma establecida. O si corresponde, es por casualidad. Porque a veces, yo recuerdo haber estado tocando en un sitio pequeño con poca gente y quedarnos todos en absoluto silencio, como cuajados, ¿no? Y cuando terminamos, me levanto, salgo, se me acerca uno y me dice, me gusta mucho el tanguillo que habéis tocado. ¿Y qué tanguillo? ¿Y qué es un tanguillo? No sé, ni idea. Entonces, es una relación muy a lo que salga. Pero yo sí que entiendo que tiene que haber un, se mete el ruido del mar que no vea. Tiene que haber un compromiso con la audiencia, porque si no hay audiencia, ¿para quién toco? O sea, la audiencia, diría, es la madre de la música, la que recibe la música. Se toca para que alguien lo oiga. El primero que lo oye es el propio músico, porque si yo no oigo mi música, agárrate, ¿no? Tengo que oírla y tengo que sentirla. Pero la audiencia es importante. Distinto es hacer concesiones y darle lo que la gente quiere y lo que la gente está acostumbrada. Eso es otro tema. Yo digo esto porque llevo un tiempo muy metido en la improvisación libre, y en la improvisación libre hay sesiones que sale todo el mundo con la cabeza ardiendo. Entonces, yo no me quedo satisfecho de mí cuando veo que el público se ha ido y cuando nadie se acerca a decirte lo que comentaba, por ejemplo, Rafa, ¿no? Que tu música me emociona o me toca. Cuando nada de eso pasa, yo no me quedo contento. A no ser que yo haya hecho algo espectacular para mí y digo, oh, pues he tenido un rato que me lo he pasado bomba. Pero generalmente prefiero que me lo pase yo bien y el público. Entonces, ese equilibrio donde no hago concesiones, porque por supuesto no vendo melodías baratas, ojalá vendiera yo algo, donde no hago concesiones, pero donde la gente es tocada, es mi búsqueda. Entonces, cuando yo empecé a hacer música meditativa, que lo has mencionado, por ejemplo, yo no la llamaba música meditativa, yo me puse a hacer una música que me daba unos aparatos que tenía en ese momento, que resultó que sacaba unos sonidos muy interesantes, y digo, pues voy a hacer esto. Con mucha espera, mucha calma, sonidos espaciales que llenaban el espacio y resulta que la gente se ponía a meditar y cuando terminaba me decían, oye, pues he entrado en estado de meditación. Digo, pues lo voy a llamar música meditativa. Y por ahí estuve un tiempo funcionando. Entonces tiene que ver con la resonancia. Para mí es muy importante la resonancia dentro de mí, que es lo que me guía, lo que, por ejemplo, evita que se ponga mucho la cabeza, que agarre y mentalmente haga muchos arreglos y que sean estructuralmente muy interesantes, pero sean poco emotivos. Lo que es la resonancia que produce en mí es mi guía. Y yo entiendo que si de verdad, honestamente, me resuena a mí, le va a resonar a más gente. No puedo decir si a 10 o a 10.000, eso no está en mi alcance, pero una vez que le resuena a un ser humano, le resuena a otro. Nadie está únicamente solo en el mundo con un tipo de, diríamos, centro emocional totalmente aislado de los demás. Así que ese es lo que me guía. Y de ahí voy saltando. Ahora, por ejemplo, el proyecto en el que estoy dándole vueltas es incluir elementos de improvisación libre, pero quitándole un aspecto, que es quitando el aspecto de la histeria. Porque la histeria a los oyentes no suele gustarle. No es quitarle la intensidad, pero la histeria a los oyentes siempre hay dos nada más que les gustan. Dos que están acostumbrados a eso. Cuando hay 4, 5, 7 músicos todos chillando a toda marcha, pegándole porrazo al instrumento y toda una locura, suele desconectar al público. Y entonces yo me estoy preguntando cómo sería improvisar libremente, pero sin histeria. Y eso es lo que me está... Mira, ya se han quedado los compañeros sin batería, qué pena. Eso es lo que me mueve ahora mismo y no sé dónde me va a llevar. Lo interesante será ver cómo lo reciben los compañeros músicos, ¿no? Ahora intentaremos recuperar a David y a Rafa. Blanca, pues vosotros sois un grupo principalmente de directo, ¿no? De la energía con el público. ¿Cómo la vivís? ¿Cómo la gestionáis? Aparte de nosotros, en el tema de la relación con el público, sí que para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos tocando, nosotros hacemos versiones y aparte nuestra seña de identidad es la fiesta, la diversión, ¿no? El pasarlo bien y el pegar 4 saltos y que se te olviden los problemas que traes de casa. Entonces, sí que solemos pensar a la hora de elegir nuestras canciones para versionar en canciones que a la gente le vayan a gustar y sobre todo también jugar un poco con canciones de distintas épocas para que haya para todos los públicos, ¿no? Para todas las edades. Y porque nos gusta también que la gente más jovencilla escuche canciones del pasado que fueron pelotazos en su momento, pasadas siempre con nuestro filtro y
y nos gusta verlos disfrutar. Y luego aparte, pues el feedback que hay en los conciertos, pues para nosotros es esencial. Cuando hemos tocado en algún sitio que nos ha pasado alguna vez de gente sentada comiendo y nosotros allí tocando a pleno sol, claro, la gente está comiendo, pues, ¿quién se va a levantar a bailar? Y si acaban de comer, menos todavía. Y estar un poco así, nosotros necesitamos también esa energía de vuelta, ¿no? Y pues, al final siempre intentamos no venirnos abajo, que siempre es más fácil llevar a alguien hacia lo malo, no lo malo en este caso, ¿no? Pero sí es más fácil llevar a alguien un poco hacia desactivo que llevarlo hacia el subidón. E intentamos no venirnos abajo y seguir un poco manteniendo esa energía hasta que levantamos a la gente y termina bailando, que es a lo que nosotros nos hace felices, ¿sabes? A lo que aspiramos. Que la gente termine de pie bailando, pegando saltos y que se le vea en las caras que está disfrutando y pasándoselo muy bien. Entonces sí que es fundamental y en este caso también a la hora de elegir canciones, cuando empezaron a decirnos mucho niña, ¿no tenéis canciones más en español, que tocáis mucho en inglés? Pues dijimos, que es verdad que estamos eligiendo muchas canciones en inglés y también hay público español que quiere escuchar canciones en español, y empezamos también a rescatar canciones españolas y meterla en nuestro repertorio con nuestro toquecillo, y la verdad que funciona bien. Ya tenemos ahí un poco 50-50, ¿no? de anglosajón y de castellano, y gusta mucho ver a la gente disfrutar y tararear contigo, y que se suban al escenario y canten o que cojan el micrófono, eso a nosotros nos encanta. Y Eva, ¿vosotros cómo vivís esa energía, esa relación con el público? Pues, como los compañeros dicen, es importante la reacción del público, que les guste, que les llegue. Claro que es importante, por supuesto, pero yo tengo claro que no puedo esperar eso, porque estoy haciendo algo un poco diferente. Entonces, siempre de primera la gente va a decir, qué raro, qué curioso, ¿no? Y bueno, tengo que aceptarlo, ¿no? Siempre también hay gente que le encanta de primeras, pero es un poco más difícil, porque sí que es cierto que la gente que dice eso ya tiene una cultura o una sensibilidad que no le limita a pensar que, uy, qué sonido tan raro, uy, ¿por qué viene eso ahora? ¿O por qué se mete ese instrumento ahora? Claro que es importante, por supuesto. O sea, es algo súper necesario, si no las canciones se quedarían en nuestra casa, no las compartiríamos, no haríamos el esfuerzo de publicar, no haríamos el esfuerzo de intentar conectar con la gente, pero ¿de qué sirve, no? Algo que hemos trabajado tanto, ¿de qué sirve que se quede en casa? No sirve de nada, no sirve de nada. Lo que estaba comentando Eva es muy importante, el aspecto que dices de cuando metes un sonido nuevo y alguien te dice, uy, qué raro. El uy, qué raro es una reacción muy, muy primaria y muy pobre en realidad, porque un oyente que no tiene una actitud, diríamos, como se llama en flamenco, de aficionado, de que oyes activamente, de que te interesa oír y de que buscas algo nuevo, generalmente funciona por un patrón de programación, como antes decía David, de que estamos programados mentalmente, estamos programados mental y emocionalmente, y también físicamente si lo miras. Trabajo todo el día en un despacho, en una mesa, o sea, estamos programados. Entonces, cuando se funciona así en la música, el oyente, diríamos, normal, lo que espera es oír algo que le resulta conocido y resuena con algo que le resulta conocido. Esto no es que sea malo, pero si te limitas a eso, porque claro, tú me pones a mí ahora una canción de cuando yo era joven y yo vibro muchísimo, o sea, no puede ser malo, es bueno. Pero eso no me limita a que yo necesite escuchar siempre las mismas canciones y melodías a las que me he acostumbrado. Al contrario, yo necesito escuchar algo diferente. Y cuando hay algo que no lo entiendo, digo, esto no lo entiendo, lo tengo que escuchar más veces. Entonces hay una dedicación y un amor por abrir mi capacidad y mi repertorio auditivo a lo que venga. Y son tantas veces las que no he sabido reconocer algo que era bueno e innovador porque simplemente me parecía a lo mejor simplón. Y resulta que con el tiempo dice, anda,
joder, si esto es la caña, si es que está bien hecho, ¿cómo no me di cuenta? Entonces, no es fácil tener una verdadera apertura musical, no es fácil, pero es absolutamente necesaria. Y sobre todo para los músicos, sobre todo si hacemos cosas nuevas o si haces arreglos nuevos, como está diciendo Blanca, de los temas que le pasan por el filtro mandarina, si traes tu propia cosecha, en la medida en la que uno puede, es importante que el oyente esté abierto y receptivo, incluso si dentro de tu trabajo hay un tema que no ha salido muy bien, no sé qué, pues bueno, para adelante, ¿no? Y ahí tiene que haber una actitud de receptividad porque los músicos estamos siempre en una cuerda floja de equilibrio en la que no funcionamos generalmente sobre todo los músicos creativos no funcionamos con un producto que está hecho perfectamente medido y que llega, lo pones y suena y vende y satisface, ¿no? No es tan fácil. Nosotros, perdón. Sí, dale. No, quería decir que sin menospreciar en absoluto, que no se me malinterprete el trabajo que hacemos Proyecto Mandarina, ¿vale? Pero vosotros, por ejemplo, todo el proceso es algo vuestro, nace de vosotros y nosotros tenemos un poquito el camino hecho porque son canciones que en su momento han sido éxitos, entonces como que tenemos ya parte del trabajo fácilmente ganado, ¿no? Claro. ¿Qué canción de las que tocamos nosotros no le va a gustar a alguien? Pues raro tiene que ser que de nuestro repertorio algo no le guste a una persona. Eso sí que es verdad que la trabajamos para darle nuestro toque, pero empezar algo desde cero y llegar a la gente, la satisfacción que vosotros sentís es mucho mayor que la que podemos sentir nosotros, que la sentimos también, ¿vale? Pero cuando te nace, son vuestras creaciones, son vuestros hijos, vuestras canciones. Nosotros hemos cogido el hijo de otro y lo hemos disfrazado a nuestro rollo, ¿no? Pero tenéis que hacer una buena versión, porque si no, claro, siempre sí. habrá gente que dirá, oh, qué mal, no, han perdido, no le dan su rollo. Claro, partimos de ahí, pero que la satisfacción de que a mí lo que hacéis, pues a ti no te he escuchado tanto, sí que he escuchado a Peña Berneriana muchísimo, pero a Suspecte sí lo he escuchado y a mí me encanta lo que hacéis. Y claro, no, es diferente a lo que está uno acostumbrado y se agradece mucho escuchar cosas diferentes a lo que se ha acostumbrado a vivir. Gracias.